Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Tengan todos ustedes, queridos multimedianos. Vamos a dar inicio a nuestra agenda nacional de hoy. Déjame un turno previo aquí con una información que yo consideré estimulante. Entre tantas cosas negativas que uno ve todos los días, mañana y tarde y noche, encontré esta información. Hágame un close-up. En esto de uno de los periódicos que ahora han salido, ¿no? Que son gratis. Es un misterio que no ha desentrañado todavía, ¿no? Aquí dice, 3 estudiantes de Villamella inventan robots. Y aquí está la vista de los 3 jóvenes. A mí me resultó muy estimulante ver eso, porque demuestra que aquí hay talento en los sectores más humildes de la sociedad dominicana, y solamente para producir jugadores buenos de pelota, sino para producir innovación tecnológica. Entonces, eso es una señal de lo que este país puede hacer. Lo único que necesitamos es que esta nave tenga un rumbo, porque mientras tanto parece que somos un barco que estamos en alta mar, pero a la deriva. No sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde vamos. Este país, este pueblo tiene que darse un rumbo. Y ese es el propósito de este programa, Agenda Nacional. La agenda de desarrollo de un pueblo es el rumbo de una nación hacia el progreso. Y entonces nosotros necesitamos trazar ese rumbo y desde luego necesitamos el personal que lo haga. Todo barco tiene un capitán, tiene una tripulación, tiene quien se sienta, ¿verdad?, con las cartas náuticas y bajo las instrucciones del capitán del barco va trazando el rumbo hasta llegar al puerto, porque lo que no se puede es decir, vamos a navegar sin saber a dónde vamos. Tiene uno que tener una meta. Entonces, si nos ponemos la meta de progresar, aquí está la prueba de que tenemos el material humano para hacerlo. La otra información que quería comentar previamente es esta declaración de Huiche, el amigo Huiche García Saleta, y tiene que ver con el asunto de los Juegos Panamericanos. Dice Huiche en esta declaración que no hemos cumplido y que por eso hay preocupación en las autoridades internacionales que tienen que ver con este tipo de eventos. Nosotros colegimos con respecto a aquello de que se querían 3 sedes en 3 diferentes lugares que se desarrollaran. Eso fue ayer el comentario que salió. Dice Huiche que coincide con la apreciación del doctor Puello de que eso viola las normas de organización de ODEPA, pero dice que hay problemas, que no se está cumpliendo con el cronograma y que hay preocupación. Pues bien. Como nosotros somos de opinión de que esos son gastos innecesarios, ojalá que lleguemos al punto en que eso sencillamente se deje de lado y esos recursos se dediquen a otra cosa. Para lo que hubo que incurrir también en ciertos préstamos. No, tú sabes que esa es la fórmula que está de moda. Por último, quiero dar la información de hoy sobre el petróleo. Ayer en la tarde decía petróleo AVE a 29.30. Como siempre, esto se refiere a cotizaciones de bolsa. Recuerden siempre que les digo que hay 2 tipos de economía: la economía especulativa y la economía real.
Y nosotros todos los ciudadanos estamos aterrizados en la economía real. Porque en la otra economía están otros señores que con todo el dinero que les sobra se ponen a jugar entonces en una especie de lotería sobre la suerte de la economía mundial y hacen apuestas y a veces ganan muchísimo dinero y a veces pierden mucho dinero. Monopolio. Entonces aquí, jugando ellos con relación al precio del petróleo, el petróleo Brent, que les he explicado que es el del Mar del Norte, que se saca de a fondo del mar, que es uno de los petróleos más caros de su costo, estaba en $29.30 contra $29.36 del martes al cierre. Quiere decir que se mantiene estable. Eso es lo que hay. En cuanto al de la OPEP, quedó en 27,23 el martes en comparación con 27,37 el lunes, o sea que declinó. De modo que no hay alarma. Esos son centavitos, no se puede decir que está bajando, pero no es verdad que está subiendo. Para que estemos claros. Adelante, mi estimado Miguel. Muy bien. Vamos a continuar una vez agotados los temas previos, es decir, los puntos de agenda. Las agendas siempre se confeccionan con los temas pendientes primero y previos y después los temas corrientes, es decir, los temas nuevos. En cuanto a política nacional, el periódico El Siglo tituló: El presidente Mejía invita a senadores a una reunión en Palacio. Un grupo de senadores la emprendió ayer contra el presidente de la Cámara Alta, ingeniero Ramón Alburquerque, porque suspendió la sesión. Aguarda un segundo. ¿Por qué tiene que meterse el presidente en eso? Porque el presidente del PRD es Atuay de Campos. Claro, a él le preocupa todo lo que le pueda concernir al ingeniero Alburquerque, porque él fue el que puso al ingeniero Alburquerque en el bufete del Senado. Pero eso no debe ser. No debe ser. Otro titular del mismo periódico de la fecha de hoy dice: Alburquerque, el pueblo puede confiar en el actual Congreso. Bueno, eso fue en ocasión de un acto en el cual él recibió un reconocimiento y esa afirmación de él de que el pueblo puede confiar en el actual Congreso en medio de una situación en donde se han vuelto a revoltear los preparativos para quedarse 2 años, me parece un poco cínico e inapropiado. Él dice aquí: el senador dominicano recibió una placa de reconocimiento que le entregó la Asociación Nacional de Abogados Extranjeros de los Estados Unidos por su vocación de servicio público. ¿Por vocación de servicio público a favor de quién? Porque él es el que ha pasado todos los contratos de extranjerización de la economía dominicana, quizá por eso que le están haciendo el reconocimiento, ¿verdad? Son los congresistas extranjeros que se lo están Entonces dando. estemos claros, para que conozcamos a cada quien. Vamos a seguir adelante. Muy bien. En última hora, entonces, pasamos ahora al titular que dice: Atuey revela legisladores cabildean apoyo para engullirse 2 años más. Eso era lo que comentábamos. Exactamente. Clima social. Con respecto a esta área, el periódico Hoy titula: Organizaciones de Navarrete deciden levantar el paro. Falpo rechaza en Navarrete portaran armas de guerra. Bueno, yo traje aquí lo que es Falpo, que dice Frente Ampliado de Lucha Popular, que dice que es una facción estudiantil de un MPD. Esto es un editorial del Caribe que tiene una serie de calificativos para esa gente que yo no voy a repetir. Simplemente el que no recordaba lo que quería decir Falpo. Sí lo encontré en esta copia del editorial del Caribe que me mandaron por fax. Vamos adelante. Muy bien. El Siglo titula: Levantan huelga de Navarrete tras acuerdos con funcionarios. Y también dice: Derechos humanos. La policía desacredita protestas con civiles armados. Aguanta un segundo. Esto quiere decir que hay una declaración de un señor apellido Mercedes de que los civiles armados no son civiles, sino que son gente o de la policía o de los institutos armados vestidos de civil. Bueno,
no sería nada de extrañar que Claro. pasara una cosa así. Ujú. Yo recuerdo, y tú lo debes recordar también, Roger, que durante la guerra de Vietnam, cuando los estudiantes norteamericanos se revoltearon, ¿tú te acuerdas que hubo una matanza en la Universidad de Kent? Sí, ¿Verdad? la masacre de Ahí Kent, fue donde se Estados dice. Unidos tuvo que retirarse de Vietnam, cuando tuvieron que matar a su propia gente que estaba protestando, a su juventud, estaba protestando en el territorio norteamericano contra la guerra de Vietnam. Entonces salió una evidencia y luego hicieron una película de cómo los servicios de inteligencia norteamericanos infiltraban los movimientos estudiantiles para radicalizar sus protestas, de modo que resultaran antipáticas. Es decir, Sí. una protesta excesiva y fuera de ciertos cauces Exacto. crea una reacción negativa. Entonces tú radicalizando ese tipo de manifestación, digamos que a ti no te convenga, entonces tú lo infiltras, lo radicalizas y de alguna manera lo que estás haciendo es neutralizando la protesta. Sí, provoca hasta un incidente que puede tener Sí, consecuencias fatales. Entonces esa situación que se está dando en Navarrete, todavía no esclarecida la función de un tal, ¿cómo se llama? Cross, sí. Un tipo que resulta que era PLDista, era activista PLDista, muy probablemente de la gente de Inchausti, porque lo que hacía era en ese barrio precisamente eso. Activar eso. Y recuerden que la gente que Inchausti reclutó y armó era en los barrios. Entonces ahora este señor salta de cuadro PLDista, cuadro PRDista, armado por la policía y con un chaleco antibalas, Que no lo venden en la esquina. y aparece en el medio de todo el proceso de desórdenes disparando. Entonces, ayer sale una declaración del jefe de la policía, el general Candelier, dice que él no es ni confidente ni miembro de la policía. ¿Y qué es? Entonces, así no se puede. ¿A quién creemos? Esa decisión que tomó y nosotros apoyamos ayer de que la policía retire de los escenarios de enfrentamiento o donde vaya a actuar a sus alistados o agentes civiles, es una medida que tiende por lo menos a definir cuáles son los campos y que no haya después confusión ni excusas tampoco. Y eso que está afirmando el presidente, el representante de derechos humanos, tiene que ser investigado, porque si eso es así, y hay que recordar que con relación a los problemas de Jarabacoa, también ha habido agresiones a los que se están oponiendo al proyecto de Manabao, de Carta Vega. Ha habido agresiones. Y protestas muy pacíficas, Entonces, muy bien ordenadas. Hay sectores que, obedeciendo de alguna forma a intereses del gobierno dominicano, están tomándose en su propia mano la defensa de los intereses del gobierno, pero de manera violenta. Es decir, tratando de reprimir protestas legítimas y pacíficas. Eso es muy mal camino. Pero decimos así de frente al gobierno, como todo lo que le decimos al gobierno del amigo Hipólito Mejía. Eso no es buen camino. No es buen camino. Bien, continuamos entonces en el mismo tema del clima social con el siguiente titular sobre una revelación que se ha hecho por la Junta Central Electoral, quien ha suspendido a un técnico y lo acusa de traficar información, es decir, trasiego de información. Ahí hay una situación que vamos a tener que esperar que se vaya desenvolviendo y saliendo lo que hay, ¿no? Sí. Ya habíamos dicho que la renuncia que esas renuncias estaban indicando que había un malestar, una situación no puntualizada aún. Todavía no se sabe qué es lo que está pasando. Bien, y parece que volvemos un poco hacia atrás, aunque en otro periódico, El Nacional, por ejemplo, dice que Candelier denuncia que usan en Navarrete armas de guerra, se refiere a las mismas confrontaciones en las manifestaciones de la huelga, y dice que civiles provocan con armas de guerra, y la policía insiste que manifestantes están armados. También dice, muestra, encapuchados atacan guagua cargada de obreros. Ahí Bien. se dio una situación obviamente muy peligrosa, porque venía la guagua llena de gente.
a Entonces, trabajar. Le marcharon a la guagua y la quemaron. Eso tiene que aclararse, definitivamente. Bien, continuamos entonces con el mismo periódico. Perdón, vamos a saltar abajo porque esta es la misma cosa. Dice Navarrete bajo fuego. Bajo fuego, sí. Desigualdades sociales por la falta de oportunidades. Jóvenes enfrentan al Policía Nacional y queman autobús y va con pasajeros. Bien, vamos a pasar al tema, a los temas concernientes a Haití. Los titulares. Encuesta de la Secretaría del Trabajo le hizo flaco. No, la hizo Flaxo. La hizo Flaxo. Yo creía que era Flaco Servicio. Bueno, Flaco Servicio le ha hecho al país, diciéndole algo que no es verdad. La hizo Flaxo y el señor Rubén Silier. Quiero decir que Flaxo es una entidad extranjera que opera en la República Dominicana. Tiene como sede México y yo busqué en internet todos sus antecedentes. Entonces, toda esta gente que están aquí están pagados desde fuera. Entonces, son agentes extranjeros, ¿verdad? Entonces, esos agentes extranjeros y este señor en particular son proclives a que el país ablande sus defensas frente a la presencia o la inmigración de los nacionales haitianos. Y a este mismo señor entonces es que se le confía hacer una encuesta. Y entonces es el señor que va a la industria de la construcción nacional y establece que solo un 27% de los que están actuando en las construcciones son haitianos. Todo lo que he escuchado y muchas personas en el proceso o ligados a la construcción me han dicho, pero señor, no sabemos de dónde han sacado eso. Y además el comentario de los mismos vecinos, porque usted sabe que cuando se comienza una construcción, los que padecen las consecuencias de esa construcción inmediata son los vecinos. Y son los vecinos los que se tienen también que fumar los campamentos, porque esas construcciones se convierten en campamentos haitianos. Y entonces la gente dice, ¿y de dónde sacó la Secretaría de Trabajo estos datos? Bueno, de Flaxo y del señor Rubén Silier. Yo no sé entonces quién tomó la decisión de darle esa encomienda a esa entidad y a este señor. Bueno, es de suponerse quién, pero vamos a obviar eso, ¿no? En el periódico hoy, Frank Rainieri, el señor Frank Rainieri, cree que el país debe convencer al gobierno de Estados Unidos de la conveniencia de apoyar el desarrollo conjunto de Haití y la República Dominicana. Bueno, ya eso se refiere al asunto aquel de que los saldo de las deudas a pagar por ambos países, pero sobre todo por República Dominicana, porque Haití no tiene la capacidad de cumplir con nada. Se dedique a un programa en la frontera y en lo que concierne a zonas francas, la posición que hemos sostenido y que recomendamos al gobierno es de que esas zonas francas se coloquen del lado del territorio haitiano y que la utilización de los recursos de la deuda dominicana para esos fines conlleve que los nacionales que están en territorio dominicano en este momento sean desplazados a territorio haitiano de aquel lado de la frontera para que trabajen en sus zonas francas. Es una forma de neutralizar el atractivo que tenía la economía dominicana de venir a insertarse en la economía dominicana, creando una situación de mayor tensión en la frontera desde el punto de vista de la vigilancia que está encomendada a las Fuerzas Armadas. De modo que si de aquel lado hay actividad económica, entonces no tienen ni por qué pasar de este lado los que venían para acá y no tienen por qué quedarse aquí los que ya pasaron, tienen que devolverse a su país a buscar trabajo allá. Que yo creo que en eso pueden ayudar también los empresarios dominicanos, sobre todo algunos que han mostrado mucha simpatía en el uso de la mano de obra haitiana. Yo creo que pueden hacer mucho si van a invertir su dinero en Haití para darle trabajo a los haitianos en Haití. Los dominicanos se lo vamos a agradecer mucho. Bien, ahora entramos a una área muy importante, que es el comportamiento de la economía en nuestro país y a lo que los diferentes medios escritos le dedican varios titulares a las diferentes manifestaciones y expresiones que se han puesto en evidencia en esa área en las últimas 24 horas. Dice que, por ejemplo, El Siglo dice en un informe que los
6 grandes sectores de la economía se desplomaron en el primer trimestre. Y también dice que Mejía, el presidente Hipólito Mejía, dijo que no habrá más ajustes. La economía despegará rápido, dice el presidente. Y anuncia la creación de una flota mercante. Pero ese es un tema de interés para ti, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Una persona que conoce de eso. Ya era hora, estamos ya muy retardados en ese aspecto. Quizás podamos entonces lograr algunos avances para ponernos más o menos a nivel de los centroamericanos, con Panamá y Honduras, que tienen allá algunas unidades desplazándose en todos los mares, inclusive en aguas internacionales. Pero valga la pena que se haya decidido tomar esta iniciativa. No sé de quién será, no tengo la información, ya buscaremos para darle más detalles. Mejía dice que no habrá más presión tributaria en su gestión. Reconoce que las aplicadas en el paquetazo económico tuvieron en algunos casos efectos traumáticos en todos los sectores, por lo que entiende que hay que dejarlas atrás. Dame un compás ahora. Primero para decir, bueno, que más vale tarde que nunca. Nosotros le advertimos antes de que no lo hiciera, cuando el paquetazo económico estaba en proceso, le advertimos que iba a suceder todo eso al amigo presidente. O él ha estado impermeable a nuestras observaciones, o su equipo, la rosca o el anillo, como le dicen en algunos países, esto va variando de un país a otro. Aquí se le dice el anillo palaciego, en otros países le llaman la rosca palaciega. No lo deja oír. Lo cierto es que ellos siguieron adelante y ahí están todas las consecuencias. Ahora el propio presidente ya lo habían reconocido, el Banco Central, la Secretaría de Finanzas, y ahora el presidente dice que las cargas tributarias aplicadas con el paquete económico tuvieron en algunos casos, se refiere a algunas medidas, efectos traumáticos en todos los sectores. Oiga bien. Por lo que entiende que hay que dejarlas atrás. Dejarlas atrás, ojalá sea revocarlas, que fue lo que yo le aconsejé que hiciera, y puse el ejemplo de la política del gas licuado de petróleo, cuando estaban ofreciendo 100,000 pesos a quienes dieran una fórmula para salir del lío. Y yo le dije, ahórrense el dinero, simplemente vuélvanse atrás. Ahora bien, dice un informe sobre lo que pasó en el primer trimestre. Oigan lo siguiente. Decreció la minería, el sector agropecuario, el transporte, la manufactura, la construcción y el comercio. Decreció. Es decir, que bajaron 1.5% la minería por ciento, 3.4% el sector agropecuario, 5.1% el sector transporte, 5.6% el sector manufactura, que son sectores que generan mucho empleo, 7.2% el sector construcción y 7.6% el sector comercio. Pero hubo otros sectores que crecieron y por eso el trimestre solamente decreció un 1,5%, porque hubo sectores que decrecieron y sectores que crecieron. Pero vamos a ver cuáles fueron los que crecieron, que esta es la parte interesante. Creció electricidad y agua. Oigan bien. Creció comunicaciones. Comunicaciones fue la primera con un 17.4%. ¿Ustedes saben lo que es eso? La factura de teléfono de todos nosotros. ¿Y a dónde va a pagar el dinero de ese sector que creció? Para afuera. Porque ese crecimiento es lo que yo he llamado el crecimiento centrífugo. Centrífugo quiere decir que fuga del centro. Y se va en dólares. El centro somos nosotros. Y creamos riqueza. Pero como esa riqueza se basa en inversión extranjera, la misma que nos dicen todos los días que hay que acrecentar, y realmente siempre vienen a buscar más de lo que traen, porque ese es su negocio, si no, no vendrían. Y por eso es que tenemos tan buen ambiente
como país para ir a invertir, porque todo el que viene aquí multiplica su dinero sin control de nada Y rápidamente. y a costilla de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, creció en las comunicaciones, todas nuestras facturas telefónicas, un 17.4%. Creció electricidad y agua, 9.4%. Eso quiere decir que creció Unión Fenosa, de norte, de sur, de este, con AS Dominican Power, el señor Huber. Carl Huber, creció al 9.4%, mientras todo el resto de la economía, incluyendo la agropecuaria con la cual nos alimentamos, decrecieron. Y Creció el gobierno con un 5.7%, quiere decir que multiplicaron los empleos, ¿verdad? Crecieron los hoteles, 5.3, crecieron las finanzas, 3.6. Las finanzas son los bancos, Oigan bien, no vayan a creer que son las finanzas del gobierno. Esas son las finanzas de los bancos. Y otros servicios, 1,5%, y propiedad de vivienda, parece que dice, prop de vivienda, 1.3%. Eso es casi insignificante. Entonces, en definitiva, creció lo que nos perjudica y decreció lo que nos conviene. O sea, las cosas que nos generan empleo o las cosas que nos alimentan o que satisfacen nuestras necesidades. No vamos bien, No vamos bien. Y ese fue el primer trimestre. El gobierno y sus funcionarios están ahora queriendo romper el ambiente negativo que se ha creado como consecuencia de esa realidad, porque no es de que, no, que es un efecto psicológico. No, el tablazo vino primero y el chichón surgió después. No fue al revés. Entonces, si hay ahora un ánimo declinado y pesimista, es porque el tablazo fue muy fuerte. Y por suerte, que ya el presidente lo admite. Se empeña mucho en que haya que dejarlas atrás, pero después del palo dado, ¿quién lo No, quita? vamos a ver, a lo mejor eso significa, quién sabe, que se van a Una anular. enmienda. Que se van a anular. Hay que Rectificar ser optimista, algunas. Hay que Bueno. ser optimista, Roger. Sí. Usted sabe que yo comparto Sí. eso con usted. El Listín Diario dice, Mejía justifica nuevos préstamos. No hay que temer, no hay que tener miedo por eso, a los préstamos. Bueno, manda a director del Caribe, es decir, a don Bernardo Vega, a preocuparse por lo que él hizo antes. ¿A qué se referirá? Sí. El presidente El problema es que si usted tiene techo de cristal, no puede ponerse a tirar piedra. Bueno. Bernardo Vega, actual director del Caribe, es el gobernador del Banco Central de la gestión de gobierno de Salvador Jorge Blanco. Cuando aquella poblada, ¿ustedes se acuerdan? Y el autor intelectual de ese primer paquetazo neoliberal, que fue el mérito, como lo reclamó el mismo Jorge Blanco, que fue a la televisión durante el gobierno de Leonel Fernández y dijo, si esta política tiene algún mérito, es mío, porque yo fui el precursor de la política neoliberal en la República Dominicana, lo cual es absolutamente cierto. Entonces yo fui a un programa de televisión y dije, por eso yo le he combatido a usted, no por lo que se puedan haber robado en su gobierno, sino por la traición que significó al pueblo dominicano y a su propio partido revolucionario dominicano, porque ese es un programa clandestino, que no fue el mismo que se le presentó a la convención del PRD, ni fue el mismo que se le presentó al electorado nacional, para entonces aparecerse desde el gobierno. Y que ahora yo tengo este paquete que yo tenía guardado aquí, un paquete neoliberal que lo había diseñado el señor Bernardo Vega. Eso es lo que le están sacando ahora. Nos están haciendo señas. Vamos a seguir ahorita después de la pausa comercial. Pues bien, vamos a seguir con los comentarios del tema económico, ¿no? Muy bien. Como bien dijo el presidente, bueno, no hay que tener miedo. Bajan los intereses bancarios. Yo esperaba que bajaran más, pero bueno, no, bajaron. Pero algo está pasando, tú sabes qué pasa. O pues si todo está paralizado. No hay Y el solicitud de dinero crédito. está ahí en los bancos a unos Están precios que nadie los puede pagar si no bajan. Entonces ellos terminan comiéndose sus cuartos, ¿verdad? Tienen que No bajarlo tiene para demanda. que... Sí. El dinero no tiene demanda. La CFI, la Corporación de Fomento Industrial, construirá 3 nuevos parques industriales de zona franca. A eso es lo que se ha dedicado la pobre corporación. Le han dejado nada más que promover
las nuevas, la creación e instalación de nuevos parques industriales y zonas francas, más nada. Pero La han despojado de su función de desarrollo y crédito a la industria. a y el los fomento. nuevos sectores de la economía. Correcto, Porque eso emergentes. esa es la democracia económica. Claro. Es decir, veo que hay una propuesta, no la recogí ahora en esta mañana, creo que es de Jacinto Peinado, que está proponiendo que se cree Yo un la vi. banco de fomento. Sí, yo la vi. Eso fue, ¿Existe? bueno, el banco de fomento es la Corporación de Claro, Fomento Industrial. Claro, Lo que usted y yo pasa lo sabemos. que se le ha sustraído la función primordial para la que fue creada y se le ha dejado como administrador de parques industriales, etcétera, y cosa que es una distorsión de la economía, porque esa es la economía del servicio que nos está matando. Entonces resulta que hemos llenado el país por todas partes de parques industriales, cuando esa no es la economía que nos conviene. No, y ni era la función esencial de la corporación. Entonces, oigan bien lo que está haciendo este país. Y que ahí está un amigo, José Ovalle. Está entrando en crisis el modelo de economía de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros ensamblamos, y se llama ensamblado a todo, aunque sea cosido, no a mano, ¿verdad? La utilización de la mano de obra sea para montar un aparato eléctrico o electrónico para que las que cosen en máquinas puedan coser piezas que vienen cortadas desde Estados Unidos. A eso se le llama ensamblaje. Bueno, pues nosotros ensamblamos todo eso y lo mandamos ¿para dónde? Pues para los Estados Unidos. Pero resulta que con la economía en recesión en los Estados Unidos han bajado las órdenes y ha puesto en relieve o en evidencia la fragilidad del modelo económico, porque todos nosotros, en lugar de estar concentrados en satisfacer las necesidades del pueblo dominicano, que era el modelo económico que teníamos antes con la sustitución de importación, nos dedicamos a exportar para satisfacer las necesidades del pueblo norteamericano, poniendo que mano de obra hambreada. Entonces hicimos de eso nuestro modelo. Vamos a fastidiarnos todos los dominicanos y nos sacrificaremos trabajando por una miseria para que podamos mandar estos productos a los Estados Unidos. Ese es el modelo. Y la maquila mexicana también. Entonces ahora resulta que con la recesión en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, las órdenes se han caído también. Y ahora han tenido que votar gente en la zona franca. Pero nosotros estamos construyendo más zonas francas, porque es el anuncio. Sí. La CFI construirá 3 nuevos parques industriales en zona franca. En el medio de la crisis del modelo, nosotros vamos a construir más parques industriales. Y el amigo José Ovalle, yo lo vi contradecir la realidad diciendo que no era cierto que se estaba contrayendo el empleo en ese sector de la zona franca, sino que el sector de la zona franca continuaba en crecimiento y que él lo demostraba cuando iba a implementar nuevas zonas francas, 3 nuevas zonas francas. Bueno, ahí vamos. De todas maneras, la propuesta que usted señaló que hizo el señor Peinado es precisamente reactivar la Corporación de Fomento Industrial y redotarla de las funciones que esa institución está llamada a proveer, y que su ley orgánica le da toda la facultad para que ella desarrolle. Pero tú recuerdas No hay que entrar en más cuestiones. cuando el Banco Central se convirtió en el Banco de Fomento de la República Dominicana, y todos los recursos para cualquier actividad, los recursos a largo plazo, estaban Ahí. en manos del Banco Central y se canalizaban a través de entidades intermediarias. Bernardo Vega. Pero resulta ser que cuando eso se hizo, se dejó fuera precisamente a las entidades del Estado. O sea que los fondos a largo plazo, con términos blandos, para proyectos de desarrollo, tanto en agropecuaria, en la industria, en turismo, etcétera, Sí, de la banca se internacional. podían accesar al Banco Central, pero siempre a través de la banca comercial. Ahí no calificaban para canalizar esos proyectos de parte de quienes estaban interesados, ni el Banco Agrícola, ni la Corporación de Fomento Industrial. Y tengo entendido, si no recuerdo mal, que el propio Banco de Reserva tampoco calificaba. Tampoco calificado. Dejaron fuera todo lo que eran entidades del Estado, Entonces que eran fue- las que estaban accesibles
a la mayoría de la gente de nivel medio hacia abajo. Entonces, ¿qué resulta? Que eso convirtió esos fondos en unos recursos de élite. Solamente tenían acceso a ellos los que eran clientes de los bancos comerciales, que le daban prioridad a su banco, a sus clientes. Y se crearon otros bancos también, llamados bancos de desarrollo, nuevos bancos de desarrollo que no tenían ninguna razón. Vamos a seguir, que se nos va el tiempo. Bien, en el periódico Hoy le damos lectura a ese, dentro de este mismo segmento de economía. El sector privado y gobierno integrarán comisión que supervisará el uso de los 500 millones. ¿No te se refiere familiar eso? ¿Tú te acuerdas del discurso de Báez Figueroa cuando dijo al presidente Mejía, estando él sentado ahí, que los fondos que produjeran las nuevas cargas impositivas y todo lo que se iba en el paquetazo, su destino debía ser fiscalizado por una comisión de ciudadanos para evitar, oigan bien lo que dijo, recuerden eso, no, que eso fuera a parar al tonel sin fondo de la corrupción y de la incompetencia. Y yo dije, señor, pero esto es una andanada que le han mandado al gobierno, pero el presidente estaba sentado ahí y él dijo, yo estoy de acuerdo. Entonces ya, si él lo admitió, uno no puede hacer nada ni decir nada, ¿verdad? Sí, es decir que ya parece que, bueno, eso viene a concatenar con lo dicho anteriormente, pero parece que ya había alguna idea en gestación para este propósito, algún amarre por ahí, algo había. Yo soy muy suspicaz en esas cosas. Bien, Andy Daguaj recuerda el carácter negativo de convertir deuda privada en deuda pública. Se estaba refiriendo a Andy Daguaj, era lo que dijimos anteriormente. Eso está dedicado a Bernardo Vega. Sí. Cita los grandes beneficios de la inversión extranjera. Sí, eso es verdad, pero los grandes beneficios es pagar la inversión extranjera. Cita los grandes beneficios de la inversión extranjera. Sugiere que el país exija al gobierno invertir bien fondos. Pero los grandes beneficios de la inversión extranjera es para la inversión extranjera, no es para los países anfitriones, ni para los pueblos anfitriones, que somos los que ponemos la miseria y todos los trastornos que trae la inversión extranjera a nuestro país. Bueno, todos nuestros pueblos antes han sido... Y déjame aclarar el punto. Yo no estoy hablando de toda la inversión extranjera. Estamos hablando de la experiencia que tenemos ahora, que la posición que tenemos en este programa, y particularmente quienes saben, es que esta gente que tenemos aquí están desacreditando la función del inversionista. Que debe venir el inversionista serio con dos propósitos: hacer dinero, pero al mismo tiempo que venga a hacer dinero también tiene que generar empleo estable en este país, generar bienestar en este país a través de esos empleos estables y sobre todo generar amistad. Es decir, que los dominicanos nos sintamos bien con él para que él entonces pueda quedarse entre nosotros mucho tiempo. Esa atmósfera no existe con esta gente que ha llegado ahora, que parece una banda de asaltantes. Lo único que le faltan son los antifaces y que las armas se le vean en las manos, porque las armas están. Entonces, de eso se trata. Nosotros lo que queremos es rescatar la posibilidad de que el desarrollo nacional se haga en sociedad cuando sea necesario y conveniente, con tecnología o inversión extranjera, que el resultado sea positivo para los dominicanos, no como se está haciendo ahora, en donde no importa, y entreguemos lo que hay y subvaluémoslo, y que no tengan que poner ni un centavo. Para que se sientan bien. Para que se sientan bien. Vamos a abreviar porque prometimos que le íbamos a dar tiempo a los... Última hora. Dice, gobierno dirá la próxima semana el uso que daría a los fondos soberanos. La oposición política y otros sectores han expresado su rechazo a los bonos por entender que contribuirían a un mayor endeudamiento. Bueno, desde ese punto de vista están correctos. En el Nacional, preocupa a legisladores desvirtúen proyecto de bonos. Abundancia de víveres presiona baja de los precios. Esos son los titulares del Nacional. En el ámbito internacional, el Listín Diario dice, Hipólito llama a naciones a unirse para aprovechar la globalización. Bueno, ¿qué ventaja se le podría sacar? No, bueno, tú sabes que una forma de establecer la libertad, tú coges un león y una gacela, los encierras en un recinto
y pones en libertad al león y pones en libertad a la gacela ahí en ese recinto. El león está en libertad de comerse la gacela está en libertad de ser comida por el león. Esas son las reglas de la globalización. Bien. Entonces hay otro titular muy interesante en el ámbito internacional que dice, en el siglo, dice, la justicia argentina tiende cerco sobre Carlos Menem, el expresidente. Yo lo puse aquí porque yo le pedí a Dios que me diera 3 satisfacciones. Y me ha dado ya 2 de ellas. Sí. Me faltaba Carlos Menem. Yo decía, Señor, dame la satisfacción de ver al pueblo argentino desquitarse de este señor. Que es el responsable de todo eso que está ahí, incluyendo el actual ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y es un promotor ferviente de y ese es el que tenemos aquí, sí. Lo trajo Leonel Fernández para asesorarse con él. Bien, entramos de inmediato en el campo de la energía eléctrica. Dice, eliminación del subsidio elevará un 20% la tarifa de la electricidad. Eso lo está anunciando pero mire lo que dice aquí mismo Andy Dawager. Andy Dawager dice, gobierno quitará subsidio a generadores eléctricos. No elevará la tarifa. En lo adelante, la política energética será determinada por el gobierno. Aguanta ahí. Bueno, ahora el gobierno tiene un nuevo portavoz, como una especie de superministro, ¿no? Yo la verdad es que me siento, yo le decía al amigo Roger, me siento mortificado porque estamos coincidiendo, Andy y yo. Y desde luego él viene ahora a coincidir con lo que nosotros decíamos desde antes, ¿no? Pero no deja de preocuparle a uno que estemos caminando juntos. De todos modos, yo creo que ese es el camino correcto. Gracias, doña Carmen. El camino correcto, pero lo recibimos bajo sospecha, que nos perdone el señor Leguaje. No, después de él estar todo el tiempo del lado contrario, ¿no? Del lado del enemigo, y proponiendo todas estas cosas, ahora resulta que está diciendo que hay que revertir todo eso y que el gobierno, oigan lo que dice, que la política energética será determinada por el gobierno. Oh, pero por Dios, claro que así es que tiene que ser. Pero nosotros llegamos a caer en una situación en que esto estaba en banda. Aquí no había gobierno. Lo decíamos aquí todos los días, señores, pero aquí hay una anarquía. ¿Ustedes no recuerdan que el presidente Leonel Fernández llegó a convocar una reunión en el Palacio Nacional en el medio de una crisis provocada por la gente a quien le entregaron negocio eléctrico, a invitarlos a conversar porque no podía actuar frente a ellos o no quería actuar frente a ellos? Entonces decimos, bueno, pues el gobierno no puede gobernar, es que el gobierno ha renunciado a sus atributos. Bien, pero continuamos porque al mismo tiempo también el gobierno parece estar avalando un préstamo que el BID le va a conceder a Unión Fenosa por 188 millones de dólares. Bueno, vamos a parar ahí para darle chance a nuestros amigos multimedianos. Pero queremos decirles sencillamente, eso no tiene ninguna explicación. Excepto que el dinero que esta gente iba a invertir no lo invirtieron y ahora están invirtiendo lo que nos sacan del bolsillo a nosotros y cogiendo prestado a nombre del gobierno dominicano, porque en última instancia el gobierno es que va a ser responsable de ese dinero. Vamos a darle chance entonces a nuestros amigos. Buenas. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, preocupado como siempre. Sí, me alegro mucho oírlo a ustedes porque ustedes saben cosas que a uno le interesa oírlas porque no las sabía. Aprende algo aunque no sea todo. Esa es la idea de este programa. Porque si uno aprende de ustedes, no sabrá como ustedes, pero algo puede asimilar. Yo quiero, es muy diferente ahí de lo que ustedes están tratando, pero yo quiero decirle algo. Dígame. Sucede que, ¿qué usted cree a la inteligencia que ustedes tienen? Si la huelga de Navarrete será una huelga popular o será una huelga conspirativa. Eso es una. La otra es que por qué que Leonel sale de aquí preparan una huelga en un pueblo. Porque yo oigo PLDistas que dicen, gente conocida, que unos que tienen dinero y otros que le dicen lo que tienen, que ellos lo que tienen para tumbar el gobierno es el dinero y las armas que tienen, porque ellos tienen armas escondidas, eso sí es verdad. Bueno, déjeme decirle, lo primero es que el que está poniendo el ambiente de conspiración es el propio gobierno con las medidas que ha tomado. Si el gobierno no tuviera la política que tiene en este momento,
no tuviera que estar enviando las fuerzas a reprimir ninguna protesta porque no habría protesta. No estamos hablando de los aspectos de tipo delincuencial que puede haber provocado por el narcotráfico y una serie de acciones de tipo delincuencial. Nos estamos hablando de una política que en términos económicos agrede al pueblo dominicano. Entonces el pueblo dominicano tiene el derecho de protestar. Cuando protesta pacíficamente, entonces el gobierno le envía, como fue el caso de los médicos, la policía a paliarlos. Entonces ese camino no puede más que engendrar más violencia. Y no estamos preconizando eso, simplemente le estamos diciendo al gobierno, retrocede de ese camino, que no vamos a parar en nada bueno, que ya no sabemos cómo se lo vamos a decir, porque se lo escribimos. Yo puedo traer la colección de todas las cosas que escribí, y que todavía escribo, pero el gobierno parece impermeable. Entonces uno no quiere que estas cosas sucedan. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para que este gobierno recapacite? Bueno, ese alentador que va a aparecer el señor Andy Laguarre en una voltereta de 180 grados, enarbolando las posiciones que nosotros teníamos, que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la política energética, porque ese es un motivo de descontento. Y lo mismo tiene que pasar con la política de combustible, y tiene que sacar a ese señor que tiene ahí sentado en la Secretaría de Industria y Comercio. Todo lo que sale de ahí, lo que hace es agredir a la población. Entonces, ¿cómo se hace la gente? Si todo se encarece, automáticamente usted toca la energía y los combustibles, se encarecen absolutamente todos los bienes y servicios. No hay nada que se escape al uso de esos dos insumos. Entonces, ese es el problema. Gracias por su llamada. Otra llamada, por favor. Buen día, don Espallar. Adelante. Buenos, muy buenos. Fíjese, ¿Con quién hablamos? Lorenzo Hinoa de Villajuana. Adelante, señor Hinoa. Mire, los otros días yo le pregunté a usted qué ventaja había el capitalismo y el socialismo. Y usted quedó de contestarme y jamás me ha contestado eso. Por otra parte, déjeme decir una cosa. Cuando usted estaba en el gobierno de Jorge Blanco, usted no criticaba tanto al PRD. Usted, óigame, usted me ha dicho 2 veces la misma cosa. Y yo vivo aquí explicando lo que es la economía. Y usted dice que yo no le he dado respuesta. Y además me dice que cuando yo era funcionario del gobierno de Jorge Blanco, yo no criticaba. Mire, Jorge Blanco me votó del cargo de presidente de la refinería porque yo protesté públicamente de la medida que había tomado cuando traspasó al mercado paralelo en aquel momento el petróleo, sabiendo yo las consecuencias que eso iba a traer inmediatamente al costo de los combustibles y a la economía del país. De modo que no me venga usted a decir eso, porque usted sencillamente está tratando de desvirtuar lo que ha sido mi vida. Yo no le puedo permitir eso, señor. Deme otra llamada. Adelante. Buenos días, arquitecto, también para Roger Hogar. Buenos días. Muy buenos días. Sí, gracias. En la administración pasada se hablaba acerca del crecimiento macroeconómico en la República Dominicana, y esto inclusive había sido tomado como punto luminoso de esa administración. Pero ayer usted comentaba acerca de lo que era el lavado de dólar y donde la República Dominicana pues estaba siendo observada. ¿Cree usted que parte de ese crecimiento económico se debió o a debilidad de las autoridades o a complicidad en el mismo? Buenos días. Mire, ese crecimiento económico indudablemente tiene un componente de lavado de dólares. Claro. Pero además tiene otro componente, porque es el crecimiento que mide en totalidad la economía, por lo tanto está midiendo las ganancias de las empresas extranjeras en el país. Como esas ganancias no se quedan en el país, como acabamos de demostrar con la lectura que da el informe que rinde el propio gobierno, que los sectores que crecieron son los sectores que esa ganancia o esos dividendos se van del país en dólares. Entonces la parte que debió haber crecido, esa se disminuyó. Entonces por eso nosotros estamos mal, porque lo que crece es lo que no nos beneficia, es lo que nos explota, es la explotación de los servicios del bolsillo de cada uno de nosotros. No sé si eso es explicación suficiente, pero vamos a insistir hasta que se entienda, ¿no? Adelante, bueno, otra llamada. Adelante. Sí, buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Es Euclides.
desde Los Mameyes. Adelante. Usted estaba diciendo acerca del problema que tuvieron los médicos y la policía en meses pasados. Esto es un arma de doble filo. Mientras algunos dirigentes del PRD condenaron, usted lo sabe, esta situación de la policía, con el jefe de la policía a la cabeza, y pidieron ciertos sectores al gobierno que destituya a Candelier como hasta ahora lo han hecho. El gobierno tiene su reserva y sabe por qué, sabrá por qué no lo, o el presidente no lo destituyó, pero nadie ha estado de acuerdo, inclusive en la administración del gobierno, el PRD, en esos atropellos en ningún momento. Yo creo que hay que desligar completamente al PRD de esto y ver quién es que tiene el problema en este caso por la cual no se destituye a Candelier o de No, quién pero está fíjese, pegado. mi estimado, déjeme decirle e insistirle en lo siguiente. Lo que nosotros estamos aquí enfocando desde este programa es que cuando un gobierno tiene como programa económico medidas que en lugar de beneficiar a la población, crean constreñimiento a la población lo que hace es que protesta. Entonces, usted, si tiene un gobierno democrático, usted debe gobernar para el bienestar de la mayoría. Usted no puede tomar medidas que sean beneficiosas para una minoría que sean perjudiciales para la mayoría, porque eso no va consono con lo que es la tipificación de un gobierno democrático. ¿Y usted no cree que pueden haber sectores políticos de la oposición metidos en esto para desestabilizar el gobierno, como hay en la policía sectores que están desestabilizando al propio Candelier para no que tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Ya yo dije aquí hace un par de días que no se podía descartar que dentro de la misma policía había gente que quisiera ver fracasar a Candelier, y es muy fácil, a Candelier o a cualquier jefe de policía. Sí. Usted le pone a la policía que está corrompida y que necesita ser saneada, un policía que sea mano dura y que tenga un principio de rectitud de conducta y que no vaya a robar, y automáticamente lo quieren saltar de ahí. ¿Cómo lo pueden hacer saltar? Es muy fácil hacerlo fracasar. Si lo mandan a actuar frente a la delincuencia y le pasa la raya, como el cuento del practicante que rayó la mesa operando a un individuo, entonces se le fue la mano y la culpa es del jefe de la policía. Si no actúan, como también pueden hacerlo, y dejan entonces que la delincuencia se expanda, eso también repercute en el jefe de la policía y lo pueden hacer fracasar. Sí. Es decir, los cuadros intermedios y jefes intermedios pueden hacer fracasar a un jefe de policía. Lo que no se puede quitar en el caso de los médicos es que esa orden salió del propio jefe de la policía. Entonces ya eso es sencillamente inaceptable. En ese momento, ese acto, ese atropello, debió haberle costado el cargo al jefe de la policía. No le costó, bueno, el presidente de la República sabe lo que hace. Sin embargo, ahora tenemos otros escenarios. Y entonces la posición del jefe de la policía se encuentra endeble para poder hacer su trabajo, porque él mismo la socavó con las actuaciones anteriores. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del señor Candelier. Y sabemos que él está de paso ahí porque él es militar. Él no es policía, él lo han enviado ahí y mañana cuando salga de ahí vuelve otra vez a su uniforme militar. O lo ponen en retiro, ¿no? No, o vuelve a su uniforme militar. El asunto es que hay que cuidar la institución y tenemos que buscar nosotros los ciudadanos que eso se organice de tal manera que cada agente de la policía merezca la confianza del ciudadano. Pero ese agente tiene que ser preparado de tal manera que sepa que es un agente de orden público, al mismo tiempo es el garante de los derechos ciudadanos de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Esa es la situación a la que nosotros aspiramos y a la que deberíamos aspirar todos los dominicanos. No importa la simpatía política que usted tenga o del partido que usted tenga. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Se nos acabó el tiempo? Bueno, pues señores, se nos fue el tiempo hoy y ya tendremos que quedar para mañana, que termina la semana. Le pedimos excusa a los que se nos quedaron en línea. Les damos las gracias a aquellos que han intervenido. Esta ha sido otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Nenita. Y Roger Ogando. Hemos agotado esta jornada para reanudarla mañana a la misma hora, a las 11 de la mañana. Gracias. De lunes a viernes,
De 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.